Bienvenidos a Arquis.com. En este video vamos a hablar acerca de los tipos de texturas para decorar. Este es un tema bastante interesante que nos han pedido muchísimo en los comentarios, así que vamos a adentrarnos en ello. Se le llama textura a la forma en la que se ordenan y se entrelazan los hilos y fibras de una tela tejida. También se llama textura a la superficie externa de un elemento o de un objeto. Esta puede percibirse por medio del tacto o simplemente con la vista. Una textura puede ser de varios tipos, por ejemplo, suave, rugosa, áspera, en fin, hay muchísimas texturas. Son muchos los factores que lo determinan, pero básicamente se trata de la forma del objeto y la materia que lo compone. Este término es muy utilizado en el campo textil, siendo que los tejidos poseen diversas texturas, y esta es una de sus características más importantes. Este concepto también se usa para describir a un terreno o un suelo, depende de los materiales que esté compuesto. En el arte hay muchísimas texturas. Se utilizan colores y formas para que las obras de pintura se vean mucho más realistas. También en la música se emplean texturas relacionadas con la línea melódica y las voces. Estas texturas, a diferencia de las descritas anteriormente, se perciben pero con el oído. En la decoración, las texturas son un elemento primordial al momento de crear ambientes. Y para ello nos dividimos en dos tipos de texturas que son las que más se utilizan, la textura táctil y la textura visual. La textura táctil es aquella que es capaz de apreciarse por medio del sentido del tacto y también de la vista. Para poder percibirlo, la persona debe de tener contacto con esa superficie y esta puede ser contacto visual o contacto físico. En ese momento la persona puede saber exactamente si la superficie es blanda, es áspera, lisa, etc. Estas superficies con textura táctil tienen 3 dimensiones y se aplican en el campo decorativo artístico. Ahora bien, si nos enfocamos únicamente a la textura visual, es aquella que tiene solamente 2 dimensiones. Es decir, las que no poseen relieve. Estas texturas solo se perciben a la vista. El tacto no es necesario y quizá ni siquiera útil, siendo que estas superficies no tienen relieve o pueden tenerlo diferente al que se percibe visualmente. Esta es una técnica muy utilizada en el arte, pero también se aplica en la fotografía y también en la decoración de interiores, sobre todo cuando nos encontramos algunos vinilos o cuando nos encontramos con algunos tipos de pinturas que se ponen en las paredes que dan cierta textura visual, pero al tocarla esta no es percibida. Seguramente ya lo sabes, existen texturas naturales y texturas artificiales. Si hablamos de texturas naturales, nos adentramos en aquellas que son creadas por la naturaleza, o sea, que no son originadas por el trabajo de un hombre. Como ejemplo, se puede mencionar el tronco de un árbol. Su textura se puede percibir con la vista y con el tacto. Este tipo de texturas naturales son muy empleadas en la decoración de exteriores, pero también en la decoración de interiores se puede tener. Las texturas artificiales son aquellas que son creadas por el trabajo de una persona, pero tienen como base una textura natural. Básicamente se trata de tomar una textura natural y modificarla con un fin decorativo o práctico. Hay muchísimas técnicas en decoración para crear texturas, ya sea una técnica de frotado, técnica de estampado, técnica de raspado y técnica por añadido, pero si deseas que ampliemos más esta información, déjanoslo saber en un comentario y con gusto hacemos un video al respecto. En el diseño interior, todo elemento o material posee una cualidad textual o produce una impresión de esta. Ella es fácilmente apreciable visualmente o por el tacto en tejidos, maderas, piedras, esmaltes, porcelanas, etc. Recuerda que las superficies brillantes reflejan la luz, las mates la absorben. Esta cualidad de las texturas influye muchísimo sobre el calor,
Las superficies suaves hacen que el color parezca más claro y las ásperas lo oscurecen. Las texturas bastas contrastan con las suaves. En decoración habrá de combinarse unas con otras de manera que se armonice todo con todos los elementos contiguos y que además integren estas cualidades, pero sin crear una impresión de saturación. Cuando hablamos de texturas debemos de tomar en cuenta el espacio. Recuerda que este es el elemento más importante en los interiores, puesto que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Los elementos que actúan para determinar la sensación espacial son múltiples, pero los principales son formas geométricas y la plástica de los elementos construidos que lo limitan. Recuerda que las texturas pueden crear estilo y atmósfera. La elección de cada textura que elijas al momento de decorar tu hogar te permitirá crear un espacio completamente novedoso y completamente adaptado a tus necesidades. El uso de las texturas determinará la armonía dentro del espacio, sobre todo en cuestiones de escala, proporción, color, mobiliario, elementos y accesorios decorativos. Si estás pensando incluir diferentes texturas en la próxima decoración de tu casa, recuerda visitarnos en nuestro portal www.arquis.com y así tener una mayor noción de qué puedes utilizar y qué no puedes utilizar para mejorar los espacios de una manera asequible. Gracias por ver este video. Recuerda visitarnos en arquis.com y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.